Estamos en la entrevista que habíamos anunciado hoy temprano respecto a esto que es el pasaporte sanitario que se ha instaurado a nivel provincial y a partir del 1 de enero del 2022 en todo el territorio de la nación. Marcelo Serlenga, ya hemos tenido alguna que otra entrevista años atrás. Él es abogado penalista, es referente de NOS de Mar del Plata y también apoderado del partido de NOS. Y bueno, muy recientemente se inició un recurso de amparo a nivel provincial para, digamos, discutir este tema y ver si se puede dar para atrás todo esto que consideramos que es inconstitucional y que quiero que por ahí Marcelo nos explique cómo se inició esto, a partir de qué, y por qué decimos que es totalmente arbitrario e ilegal. ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Qué tal, Fabio? Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo con vos. Bueno. Sí, efectivamente, como bien decís, esto no es novedoso porque ya Juan José Gómez Centurión hace mucho tiempo que viene advirtiendo esta situación. Tal vez la primera vez fue en Mar del Plata, hace ya varios meses. Creo que un año ya pasó desde entonces. Cuando ya había anunciado que nos iban a querer meter en una manga como ganado para vacunar a todos. Me acuerdo que usó esa expresión. Y efectivamente lo que entonces parecía algo muy remoto es algo que se nos ha aparecido ahora como una realidad actual, ¿no? Es lo que está sucediendo en este momento y se ha plasmado en la provincia de Buenos Aires en una resolución de firma conjunta entre la jefatura del Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud. Es decir, una resolución administrativa que firman Insaurralde y Creplac, por la cual se restringen severamente los derechos y las libertades que contempla nuestra Constitución y se ha dispuesto entonces por Gómez Centurión, dio instrucciones a los abogados para tratar de dar pelea contra esto por la vía judicial y la más adecuada la vía del amparo que se interpuso en los tribunales platenses. En este momento está tramitando, porque así ha salido sorteado, el juzgado 14 en lo civil y comercial del Departamento Judicial La Plata. Bien. Esto ya lo tiene el juez y en 72 horas más o menos debería haber alguna respuesta, pues si hay una medida cautelar, si mal no me equivoco, ¿no es cierto, Marcelo? Sí, se ha pedido una medida cautelar en el sentido de que se suspendan los efectos de este decreto. Perdón, no es siquiera un decreto, sino una resolución administrativa que tiene todavía un rango menor en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. No sé si querés que explique un poco en qué consiste esta resolución administrativa y cuáles fueron los puntos que atacamos. Sí, claro, Marcelo, y también explicarle a la gente que una resolución ministerial, como bien vos decís, no tiene rango constitucional, está por debajo, y nosotros lo que vemos constantemente es que se pone por encima algo que es inferior, y muchas veces eso la gente no lo conoce, porque por ahí no conoce los derechos o las leyes nacionales, y a veces es muy triste ver cómo, por eso que decimos que es arbitrario, es ciertamente autoritario también, porque eso da la pauta de que cualquier organismo o cualquier institución, sea, digamos, una asociación civil incluso, se ponga por encima de la Constitución por esa resolución ministerial. Así que sí, si podés explicarlo, sería muy bueno. Sí, muy brevemente, exacto. Es correcto todo lo que has dicho. Nosotros en Derecho estudiamos lo que llamamos la pirámide jurídica. Hay una jerarquía de normas, no todas son iguales, y la más importante de ellas es, naturalmente, la Constitución Nacional, que a través del artículo 75, inciso 22, ha incorporado una serie de tratados que tienen la misma jerarquía, tratados de derechos humanos que están enumerados, que tienen la misma jerarquía constitucional. Luego están las leyes, naturalmente, que se entienden en sentido estricto por ley, aquellas que han sido
motivo del trámite parlamentario que también está previsto en la misma Constitución Nacional. Luego hay decretos que son emanados en este caso sería el gobernador provincial, y luego resoluciones administrativas. De manera que este es el orden jerárquico y llegamos a la resolución administrativa. Como bien decís, los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires no pueden ser de ninguna manera cercenados o limitados por simples resoluciones, sobre todo cuando son resoluciones que afectan directamente a través de algunas disposiciones cosas de índole esencial, como es, por ejemplo, la realización de trámites en oficinas públicas. ¿Esto qué significa? Que se está convirtiendo una que siempre se dijo que era optativa, aún en el mismo plan estratégico de vacunación se dice que es optativa, que es voluntaria, en obligatoria. En los hechos están transformando por la iniciativa de 2 ministros en una resolución, algo que es voluntario, en obligatorio. Estaría bueno, creo yo, hacer un breve repaso de esta resolución de firma conjunta, porque he visto que se han divulgado muchas cosas que son erróneas y que no están en la resolución. Si te parece, podemos hacer un breve repaso como introducción para eso. Dale, Marcelo. Sí, claro. Bueno, esta resolución, en el artículo primero, establece cuáles son las actividades que ellos consideran de riesgo epidemiológico y que van a exigir o exigen, porque ya estaría en vigencia, por parte de todas las personas mayores de 13 años, al menos 2 dosis de la vacuna, aplicada 14 días antes. Que eso es lo que le otorga a la persona contarlo con lo que denominan el pase libre COVID, que de libre no tiene nada, todo lo contrario, ¿no? Las actividades son actividades culturales, deportivas, religiosas, cines, eventos, etc., pero añade que signifiquen aglomeración de personas. Téngase en cuenta esto. El inciso 2 del artículo 1, vamos a saltear al inciso 3. Dice trámites presenciales ante entidades privadas, también dice cuando impliquen aglomeramiento de personas. O sea, si uno va a un banco privado y no hay nadie o hay poca gente, esto no podría ser aplicado, lo del pase. Sabemos ya que sí se está exigiendo. Me han llegado muchos casos que en bancos privados lo están exigiendo, con lo cual están siendo, como se dice habitualmente, más papistas que el Papa, porque ni la propia resolución ministerial, que es inconstitucional, exige eso. Luego, trabajadores que tengan atención al público, de entidades públicas o privadas. Es decir, que para todas las actividades que realizamos habitualmente, ir a un restaurante, un bar, hacer algún tipo de trámite en una entidad privada, ir a un banco privado, todavía no es exigible el pase según la resolución. Pero en el inciso 3 en el inciso 2, que sí va a ser exigido en la realización de trámites presenciales ante organismos públicos, provinciales y o municipales. Y acá no añade lo de aglomeración de personas. Este es otro de los tantos disparates y arbitrariedades de esta resolución administrativa. Quiere decir que yo puedo ir a un banco privado y ahí, si hay 10, 15 personas y el ambiente es suficientemente espacioso, o puedo ir a un cine o a una actividad cultural y demás, y no tengo ningún problema, no me podrían exigir el pase. Pero si voy al banco de la provincia de Buenos Aires y estoy solo, en todo el banco no me permiten entrar. De estas incongruencias tenemos permanentemente. Hay grises, muchos grises en la resolución ministerial, y lo ilógico es que se sea absoluto ante un gris. Digamos, la arbitrariedad y lo absoluto sería el pasaporte sanitario ante los grises. Este es el problema. Yo creo que y el problema es qué hace la gente, ¿no? Pero qué hace la gente que por ahí no tiene o tiene una dosis, porque por ahí le cayó muy mal la primera,
o no tiene ninguna dosis, ¿qué hace? ¿Cómo tiene que proceder si el oficial le niega el paso? Sí, si vos me permitís que te responda esa pregunta un poco más adelante. Dale, perdóname que me adelanté, perdón. No, por favor, pero es lo que mucha Vamos, gente, sí, estamos permanentemente ansiosos. tengo en el WhatsApp todos los días muchísimas de Sí, esos interrogantes. Pero si me permitís, termino con el decreto y decir qué es lo que dale. atacamos nosotros en el amparo interpuesto que lo interpuso Juan José Gómez Centurión en su condición de presidente de NOS, y como apoderados Néstor Sequeiros y yo, con el patrocinio del doctor Toscano, Eduardo Toscano. Perfecto. Este decreto, resolución administrativa, es tan desprolija que el artículo 2 habla de un decreto, lo tuvieron que corregir después. Que es curioso, porque el decreto lo firma el gobernador. Daría la impresión de que el gobernador no quiso firmar este mamarracho, y entonces lo tuvieron que corregir, pero se olvidaron la palabra decreto en el artículo 2. Y después, entre otras muchas incongruencias que tiene, habla de las sanciones que le van a aplicar a quien no lo cumpla, y entre ellas alude al decreto ley 8.841/77, o sea, decreto suscrito por el entonces gobernador ibérico Manuel Saint-Jean. Estábamos hablando del gobernador del proceso de reorganización nacional. Así que Kicillof, que hace pocos días ha hablado de, no me acuerdo exactamente la expresión que dijo, pero la nauseabunda dictadura o algo así, está aplicando un decreto de esa nauseabunda dictadura que él dice, que él critica, ¿no? Y por otra parte, también da intervención a la justicia penal en los artículos 205 y 239 del Código Penal. Pues bien, ¿qué es lo que se ataca en el amparo? Que por supuesto está a disposición esta acción de quien quiera que tenga interés en verla. Lo que se está atacando son la lesión que hay en la inconstitucionalidad, como bien dijiste, de muchos artículos. El primero, el artículo 19 de la Constitución, que yo sugiero a todo el mundo que lo tenga presente, seguramente todos lo han leído en educación cívica, bueno, los abogados ni hablar, que dice en la parte pertinente que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es decir, establece un ámbito de libertad. En una república, a diferencia de lo que puede suceder en una satrapía o en una tiranía, el principio es la libertad. Esta libertad, por supuesto, no es absoluta, sino que puede ser limitada de manera razonable. Pero en todo caso, tiene que ser en virtud de una ley, no de un capricho de dos ministros. De modo que esta es la primera y grave lesión que tiene esta resolución administrativa, pero después, como decía, contradice las pautas del mismo gobierno, que en el plan estratégico para la vacunación contra el... En el artículo 6 dice que la vacunación será voluntaria, y en los considerandos dice que la vacuna contra el provista por el Estado Nacional no será de aplicación obligatoria. Todo esto, porque vos lo sabés mucho mejor que yo en tu condición de médico, sencillamente porque la vacuna no ha demostrado su eficacia, toda vez que ni siquiera ha agotado todas las fases que son habituales para que una vacuna pueda entrar al mercado, ¿no es cierto? De modo entonces que viola la Constitución Nacional, pero también los propios precedentes del gobierno. En todas las normativas que aluden al, por ejemplo, Resolución 629 del 2021 en la provincia de Buenos Aires, habla del plan público gratuito y optativo. Siempre está haciendo referencia a que es opcional y a que es voluntario. Pero naturalmente también viola el artículo 14 de la Constitución Nacional, pues limita o anula los derechos que le enuncia, por ejemplo, entre otros, a trabajar y ejercer toda industria lícita. Porque si yo tengo cualquier dependencia gastronómica, por ejemplo, y empiezo a exigir el pase, voy a ver mermada
naturalmente mi clientela. Luego de un encierro, de una cuarentena o cuarenterna, como dice Gómez Centurión, que realmente masacró a muchísimos pequeños y medianos comerciantes y empresarios, ¿no? También se viola el artículo 16 de la Constitución, porque en este artículo que establece que todos somos iguales ante la ley, ahora va a surgir una arbitraria e inequitativa diferencia entre vacunados y no vacunados en los derechos ciudadanos. Los primeros, los vacunados, van a poder acceder a todos lados. Los no vacunados vamos a estar parecidos a, ¿se acuerdan los leprosos del Antiguo Testamento? Que estaban obligados, lo único que nos falta es que nos pongan un sayo y tengamos que ir gritando con una especie de maraca, impuro, impuro, por las calles. Así todos los demás se apartan y salen corriendo, ¿no? Pero hay otra cosa curiosa, que es el artículo 11, que es el equivalente al 16, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Porque ese artículo 11 dice, leo textual: la provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, enfermedades de riesgo, características físicas o cualquier otra condición, amparada por las normas constitucionales. Esta norma, que dice expresamente que nadie puede tener una discriminación por enfermedad de riesgo, es uno de los obstáculos más grandes que tiene la arbitrariedad con que nos pretenden someterlos en esta resolución administrativa, porque se da la paradoja que no se discrimina a los enfermos de riesgo, lo cual está bien, pero se discrimina a los sanos. Como se hizo al principio de la pandemia, se encerraba a los sanos por las dudas. Creo que nunca en la historia se encerró a los sanos, siempre en la epidemia se aislaba a los enfermos. Esto debe ser, no sé, epidemiológicamente una genialidad del siglo XXI. Hay una epidemia, entonces encierro a todos los sanos. Bueno, entonces no discrimino a los enfermos de riesgo, pero a los sanos sí, los voy a discriminar. O sea, un disparate mayúsculo, y estos son los puntos esenciales, hay más, ¿no? Pero para no hacerlo tan prolongado, que se atacan a través del amparo. Bien. Marcelo, yo te hago otra pregunta, porque hablamos bien del tema del pasaporte sanitario, y dentro de los artículos, hay un artículo del Código Civil, que es el artículo 58, dado que en su momento el DNU 125/21, menciona que la Argentina no es que acepta el tema de las vacunas, sino que acepta ser parte de los ensayos clínicos. En realidad está explícito eso en el DNU. Por lo tanto, como es un ensayo clínico, ahí roza el tema del artículo 58 del Código Civil, donde se prohíbe, digamos, por así decirlo, la experimentación en seres humanos. Dado que es un ensayo, o sea, te lo está diciendo el DNU, es un ensayo clínico. Entonces, si no se cumple lo del artículo 58, ahí hay alguna especie de ilegalidad. Sí, sí, por supuesto. Una vez violada la Constitución, en este caso hablamos de la nacional y también de la provincia de Buenos Aires, porque lo que se está atacando con este amparo es la resolución administrativa de la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí, naturalmente, quedan lesionadas leyes, hay mucho más para hablar, ¿no? Leyes de deontología médica, las leyes que prevén el consentimiento informado. Por supuesto que acá hubo dos etapas de todas maneras, una donde se convocó voluntariamente a grupos de personas para experimentar con esta inoculación. Eso es distinto, porque si una persona adulta, estando en su sano juicio, tiene la voluntad de someterse a un procedimiento de esa naturaleza, por razones a veces hasta altruistas, y da su consentimiento y es debidamente informado de todas las consecuencias que eso puede traer, ya es algo que corresponde a cada uno y no hay problema. Luego, si esta llamada
alcanza otra fase ulterior y las personas quieren aplicárselas voluntariamente, acá ya no sé hasta qué punto están debidamente informadas de las secuelas y demás, pero bueno, de todas maneras la decisión personal de una persona adulta tampoco es algo a lo cual nos oponemos. Lo que sí nos oponemos es que esto, que todavía estaba en un grado, podríamos decir, experimental en un sentido amplio, pretenda ser aplicada a todo el mundo. Este es el asunto, que se pretenda obligar a todos a someterse de alguna manera a esto, que todavía no ha atravesado todas las fases para darle certeza. Y acá no entro en discusiones epidemiológicas o médicas que no son de mi competencia, para nada, sino que repito lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Hoy mismo me metí en la página para ir actualizando la información y dado que también se están preparando otras acciones, y en esa misma página hace alusión a la condición, no usa la palabra experimental, por supuesto, pero que todavía no hay certeza respecto de la posibilidad de que alguien pueda o no contagiar, pueda generar infección. Es decir, es la propia Organización Mundial de la Salud la que está diciendo. Frente a esto me parece que queda claro que estamos en una situación experimental. No, y en grises. O sea, es claro que hay grises, es claro que nosotros siempre repetimos el tema de que desde un primer momento hubo dudas razonables, desde un primer momento hubo gente con autoridad científica que contradijo todo esto, y por eso que muchos médicos también paramos las antenitas, porque mucha gente nos pregunta, pero ¿cómo? Usted con la vacuna de la gripe, con la vacuna de la rubiola no dice nada y se la aplica, pero bueno, acá desde un principio hubo autoridades mundiales, autoridades de nivel científico, de premios Nobel. Me sale siempre Luc Montagnier, que cualquiera puede buscar todo lo que dice, que siempre fueron críticos y mencionando que hubo dudas razonables, obviamente. Y yo quiero acotar, Marcelo, que nosotros desde un primer momento, como bien vos dijiste, que tiene que quedar bien claro que lo nuestro no es nada una expresión antivacunas, como quieren hacer pensar muchos, sino que somos defensores de la Constitución, de los derechos, de las libertades que ella tutela, y entre los que están la privacidad y la autonomía de la voluntad, ¿no es cierto? Siempre vamos a defender la libertad individual de las personas. Como lo dijimos, bueno, venimos diciendo desde antes, esos son los valores que nosotros queremos defender y queremos, ahora nos toca el tema del pasaporte sanitario, seguramente vendrán con más cosas, pero esa es la postura que defendemos nosotros. Siempre la libertad individual, la privacidad, la autonomía de la voluntad y la Constitución. Exacto, está buena esa aclaración porque hay gente que dice, no, pero Gómez Centurión es antivacuna. De ninguna manera, él mismo, como ha dicho en algunas ocasiones, ha aplicado las vacunas de los protocolos, las tradicionales que nos hemos dado todo en la escuela, a sus hijos, él mismo. O sea, lo que estamos en contra no es de la vacuna en general de ninguna manera, sino de que se obligue a toda la población, violando el principio de privacidad y, como bien decís, de autonomía de la voluntad, a someterse a esta inoculación. Y lamentablemente vemos, como hemos dicho ya tantas veces, que las dos grandes maquinarias electorales están las dos de acuerdo, porque fuera de alguna voz un poco aislada, creo, del PRO, siguen apoyando la decisión del gobierno kirchnerista, tanto a nivel nacional como provincial, para inocularnos forzosamente a todos con estas sustancias de dudoso origen. Y el único partido político que se ha opuesto a esto claramente ha sido Nossi, el único líder político que claramente se ha opuesto, Gómez Centurión. Pero esto no es casual porque nos tenemos que remontar a algo que venimos diciendo hace rato, ¿no? Que no tenemos un gobierno propio, sino que estamos gobernados por oficinas transnacionales, como la OMS o la ONU, en fin, y por gente que nadie eligió, ni siquiera conocemos.
Esto es un diseño que viene hace mucho tiempo y al cual las dos grandes maquinarias electorales están sometidas. De manera que en este momento el único partido que defiende con coherencia y vigor la libertad y la autonomía individual de los argentinos y la soberanía del país frente a estos avances, que no sabemos, como bien decís vos, cómo van a terminar, es el NOS. Advertí que hay gente que por ahí dice, bueno, pero yo total dejo de ir a la parrilla o dejo de hacer tal o cual actividad. No me importa, no me cercena mi libertad. Sí, el problema es que el mismo decreto dice que la enumeración de esas actividades que hice al principio es meramente enunciativa y se puede ampliar. Es decir, van tanteando. ¿Y en base a qué se puede ampliar? En función de la evolución de la situación epidemiológica, números muchas veces dibujados, vos lo sabés mejor que yo, el avance de la vacunación y, de remate, a decisión de las autoridades sanitarias. O sea, un burro, como Ginés González García, y digo burro para decir lo más suave que puedo decir respecto a ese sujeto, que ya no está, pero estuvo como ministro de Salud, va a decisión de él, me va a someter a mí, a vos, a los niños, a todo el mundo, a la inoculación con una sustancia dudosa. Pues no, decimos que no, decimos que defendemos la Constitución, defendemos los tratados con jerarquía constitucional, la autonomía de voluntad de los argentinos, y no nos vamos a dejar poner, como dijo Gómez Centurión, una manga, como si fuéramos ganado a que nos inyecten cualquier cosa. Bien, es así, Marcelo. Lo mismo que decíamos, esto hay que muchas veces analizarlo desde el aspecto geopolítico, más que el sanitario. Me hago cargo y soy médico, pero es así. Hay trasfondos que incluso la gente no se lo imagina, pero estamos en eso. Estoy viendo acá el chat, los comentarios. Hay gente que consulta, hay gente que hace la pregunta que muchos nos nos quedó han hecho. Pendiente esa pregunta, sí. Sí, ¿qué hacen en el banco? ¿Qué hacen en otra situación? Si el agente, el oficial, le impide entrar, ¿qué hacen si desde el trabajo son presionados por hacer esto que por mucha gente no quiere y está en su libertad, digamos, en esa misma libertad individual? Vos como abogado, como impulsor y asesor de Juan José en este recurso de amparo, ¿qué les dirías? Sí, es razonable que mucha gente no quiera, porque algunos me dicen, pero vos no has visto o no has tenido a alguien cercano que ha muerto de... Y yo le digo, sí, pues tampoco somos, como dicen, negacionistas. Que el virus, o como se llame, porque algunos dicen que no es correcto llamarlo así, existe y está y ha afectado gente, esto es así, y efectivamente yo tengo gente conocida que ha sido internada y ha fallecido y se le atribuye a eso. Pero de la misma manera tengo muchos conocidos que han muerto o están con graves secuelas después de haberse vacunado. Muy recientemente tuvimos el caso del padre Cristian, que fue muy conocido porque era 20 años capellán del Hospital Pedro Elizalde, la Casa Cuna, un hombre de 60 años, de una muy buena salud, fue obligado a vacunarse con la AstraZeneca para poder desempeñar su labor y falleció al poco tiempo. Creo que todos conocemos. Entonces es lógico que la gente tenga dudas, esté prevenido contra esto. Lo que se puede hacer, estamos en una situación muy difícil por lo que decía antes, ¿no? Por esta cuestión política. A diferencia de lo que ocurre en España con Vox, o en Italia con Fratelli d'Italia, que son partidos soberanistas fuertes y que están haciendo una campaña para resistir este avance, nosotros tenemos las dos grandes maquinarias electorales, lo que yo he dado en llamar Kirchner o macrismo, o sea, Cambiemos, Juntos por el Cargo y el Frente de Todes, que tiran para el mismo lado. Entonces, el único que se planta es el no, pero sabemos que en este momento seremos el 1% del electorado si estamos a las recientes elecciones. De modo que lamentablemente, si tuviéramos el no ya constituido y fuerte como ocurre en estos países, tendríamos
la posibilidad con muchos diputados o senadores de resistir esto de otra manera. Al no tenerlo, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay que distinguir cada una de las situaciones que hay acá en la resolución administrativa. Por ejemplo, si se trata de un banco privado, una institución privada, están, como decía, siendo más papistas que el Papa porque no pueden exigir el pase libre, salvo caso de aglomeración de personas, como decían. En ese caso, si a uno no le permiten entrar y tiene que hacer una diligencia, lo primero es tratar de hablar con el responsable. Yo creo que un error acá que he visto que es filmar o maltratar a la persona que está pidiendo el pase, que a lo mejor es un guarda de seguridad privada, el hombre o la mujer se está ganando el peso, le ordenaron que hiciera eso, si no lo hace lo echan, entonces no tiene sentido un maltrato a esa persona para nada, ¿no? Por supuesto. Tratar de hablar con el gerente. Y acá se presentan muchas situaciones diversas, no es lo mismo una gran ciudad con el anonimato que un pueblo pequeño donde a lo mejor son todos conocidos, y se le puede explicar que en realidad lo que está exigiendo ni siquiera responde a la resolución administrativa, que es un error, y que en la medida en que no haya aglomeración, se tiene que seguir permitiendo que la gente haga sus trámites. Para el caso de que eso no dé resultado porque la persona no es atendida, o bien le dicen directamente que no, lo que tiene que hacer es presentar una nota común, una hoja A4, 3, 4 carillas, haciendo referencia a que quiere ejercer sus derechos constitucionales que le están siendo cercenados, y que para el caso de que no se lo permitan, va a iniciar acciones legales, entre ellas la acción de amparo. Si luego de eso la nota no es respondida, o se responde negativamente, puede concurrir a un estudio jurídico de un abogado de confianza, y ahí sí, iniciar efectivamente una acción de amparo personal. Yo aclaro que la que hemos iniciado con Gómez Centurión es una acción que tiene un matiz colectivo. ¿Qué significa esto? Que si prosperara, beneficia a todos los habitantes de la provincia, todos aquellos que no se quieran vacunar. Pero en estos casos particulares uno puede hacer una acción personal que beneficia a quien la hace, ¿no? Entonces el juez, pongamos en este ejemplo, le ordena al gerente del banco a que a uno lo autorice a hacer todos los trámites presenciales sin este mal llamado pase libre. Pero bueno, hay que ver situación por situación. También conozco empleadores que le piden a sus empleados que lo tengan porque están siendo coaccionados por el gobierno. Me he enterado que hasta el gobierno ha volcado con una brutalidad propia de Mejor Causa, por ejemplo, a SENASA, al Ministerio de Trabajo. O sea, se están usando todos los resortes del gobierno para quebrar la voluntad de la gente y que terminen todos. Y esto por dos motivos, ¿no es cierto? Orden de estos centros de poder, a los que mencionábamos antes, y por supuesto, y esto también vos lo sabés mucho mejor que yo como médico, un lucro impresionante de los laboratorios. En este momento yo creo que si Escobar, el colombiano Escobar Gaviria reviviera, se dedicaría no al narcotráfico, sino a los laboratorios, porque tiene muchas más ganancias, un mercado cautivo que es todo el mundo, miles de millones de personas, y encima los gobiernos, en lugar de perseguirlo, lo apañan, lo benefician. Así que estos son los pasos que se pueden dar. Está bien, Marcelo, sí, mucha gente consulta ese tema. La verdad que yo pensé que, a ver, hay mucha gente que está en esa situación. Y cada vez va a haber más, sí. Sí, va a haber más, porque, nada, y más si van, en algún momento, si piden la tercera dosis, ¿viste? Pero, nada, yo lo que le transmito cuando también me preguntan es eso, Marcelo, lo mismo que decís vos, tranquilidad, de no agarrárselas con que no tiene nada que ver el agente que está ahí intermediario, y tener preparada una nota, que es lo que te va a servir para antecedentes, y a las
48 horas no te responden, iniciar un amparo, que lamentablemente lo del amparo, hay que decirlo, vos también, Marcelo, lo explicarás mejor, que muchas veces depende de en qué manos cae, ¿no? El amparo. Sí, sí, no, no es sencillo porque el apriete del gobierno es tan fenomenal que tiene que ser un juez conocedor de la Constitución, libre de prejuicios respecto de este tema y con el coraje suficiente para resistir lo que venga después, porque es posible que después vengan los pedidos de jury, las denuncias, etcétera, ¿no? Porque la directiva de estas oficinas transnacionales es que se va absolutamente a todo el mundo. Exacto. Sí, sí, Y, la directiva es los esa. laboratorios van a querer seguir lucrando, obviamente. Por allí leí, corregime si estoy equivocado, pero que la Organización Mundial de la Salud había dicho que el efecto de inmunización de las vacunas es de 6 meses. De modo Sí, que no, mencionó no eso. sé si es así, es correcto lo que digo. Sí, mencionó eso y sí, se tiende a originar una especie de vacuna como la gripe que se aplique continuamente, digamos, Claro, todos los años. Eso es lo que, pero, las intenciones son esas, pero bueno, o sea, como bien terminarían decías vos siendo hoy, 6 dosis por año. claro, qué sé yo, sí. No, Entonces, pero lo triste es esto, lo triste es que está todo a la luz del día, está todo, yo a veces por ahí te pone mal, porque hay un lavado de cerebros muy grande y una ceguera incluso con lo que han firmado nuestros gobernantes, porque es muy claro que se firmó un ensayo clínico, es muy claro que es una experimentación, y es muy claro que están obligando a hacer eso. O sea, uno se va décadas atrás y uno menciona el código de Nuremberg, que tiene un poder ético, legal, enorme, y uno dice, bueno, se está resquebrajando todo eso hoy en día, porque es palpable, la gente por ahí no lo quiere ver o hay un lavado de cerebros muy grande, este, pero en sí están coaccionando para obligar a ser parte de un ensayo clínico sin siquiera tener un consentimiento informado. Pero bueno, a mí me pone a veces un poco triste todo eso. sí, coincido totalmente con lo que vos decís, porque hay un lavado de cerebro sin duda y con un manejo que es de manual, pero que les da resultado, quieren hacerlos pelear entre nosotros. O sea, ellos dicen que la campaña de vacunación es exitosísima, que va excelente, tiran porcentaje del 90%, etc. Pero a su vez quieren decir, contradiciendo eso, que el 10 u 8%, no sé, de no vacunados ponemos en riesgo al 90% de sí se vacunó. Lo cual es otro disparate, porque las vacunas lo que otorgaban siempre era inmunización. O sea, si yo estoy vacunado, no tengo nada que temer de un no vacunado, que tampoco por ser no vacunado es enfermo. Es un no vacunado. No se puede equiparar a un enfermo. Y hay medidas de prevención a las que la gente habitualmente no se opone, como tomar la temperatura, etcétera, ¿no? Exacto, Pero este lavado de cerebro ha llevado a eso, a que empiece a verse al no vacunado como alguien peligroso. Esa es la paradoja. exacto, exacto. Así que también hay una labor tremenda de esclarecimiento y de docencia que hacer para que la gente vea en realidad dónde está el enemigo, que no somos nosotros, sino ya sabemos de quiénes estamos hablando, ¿no? De aquellos que quieren hacer de las naciones, de nuestros países, unas dependencias coloniales de oficinas cuyos intereses son totalmente contrapuestos a los nuestros. Yo me imagino, siempre lo he puesto varias veces en el Facebook, me imagino, yo digo, ¿dónde se fue el gen nuestro, el gen original? Nuestro ADN, pues nuestro ADN es el de San Martín, Belgrano, Güemes, gente que convivía con la muerte cotidianamente, y no porque fueran masoquistas o suicidas, sino porque tenían en su horizonte algo mucho más importante y más alto, como era el bien de la patria, confiaban en la providencia de Dios. Y, por ejemplo, me viene ahora a la memoria, recuerdo cuando a Güemes le ofrecieron todo tipo de
de beneficios, incluso títulos de nobleza para él, para sus hijos, si resignaba su lucha y se iba a vivir a España. La respuesta que le da es extraordinaria y termina desafiando a los españoles y dice que vengan todos esos escuadrones y regimientos que me hablan, y le contesta en un tono enojadísimo, como diciendo, ¿quién piensa que soy yo? Y murió en su ley, murió peleando. Digo, ¿dónde está el ADN ese nuestro? Que estamos como corderitos sometidos a las decisiones de esta gente. Yo me imagino si vinieran estos mismos a querer vacunar coactivamente a todos estos que nombré. Facundo Quiroga, eso, yo creo que no queda una cabeza sobre los hombros, para empezar. Bueno, tenemos que recuperar todo eso, instruirnos bien de nuestros derechos y libertades y plantear la resistencia de todas las maneras posibles. Exacto. Sí, forma parte de lo que es el trabajo de la responsabilidad ciudadana de cada persona. Esto por ahí viene bien para que cada ciudadano sepa de qué se trata todo esto, sepa cuáles son los niveles de importancia, si son resoluciones, si son leyes, cómo viene la mano. Creo que como ejercicio ciudadano, más allá de lo tiránico que puede llegar a ser esto, en ese sentido es bueno. Acá preguntaba una persona si es válido presentar un certificado por alergia y ser exceptuado a la vacuna. Sí, es válido, tiene que tener antecedentes. Hoy estábamos hablando de ese tema. Creo que el Banco Provincia han respondido, creo que en Mar del Plata, de que pueden estar exceptuados aquellas personas con un certificado médico. Así que en ese sentido, creo que había un caso en La Plata que hizo un Guillain-Barré, que es una complicación importante. A partir de eso creo que lo hicieron válido, obviamente, ¿no? Sí. Y como vos decís, Marcelo, el tema de nuestros próceres, aquellas personas que dieron y derramaron sangre por esta patria, bien lo dijo Juan José, que mucha gente derramó sangre por este suelo como para que 2 o 3 burócratas en consonancia con estos poderes por ahí transnacionales se pongan de acuerdo de coartarlas. O sea, por eso que decimos bien, devuélvannos la patria, devuelvan la patria, y la patria es eso, son estas personas que dieron la vida por nuestra nación, y hay que tenerlo en la memoria y tener el mismo espíritu. O sea, la libertad nació, digamos, con esa potencia y esa fuerza de estas personas que la reclamaban intensamente desde lo profundo de su corazón, una libertad totalmente fraterna y cristiana. Entonces, hay que volver a esas bases. Desde nos siempre decimos eso, bienvenido a estas pequeñas batallas, pequeñas o grandes batallas que vienen porque nos hacen pensar en todas esas personas que dieron la vida, y esto sería como, esta pequeña reacción sería como una especie de agradecimiento a ellos y despertar también a la conciencia de las personas. Pero ciertamente la frase devuelvan la patria tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Sí, pues está cautiva, hay que rescatarla sin duda, de toda esta gente que hace rato que han perdido esta noción y no les interesa. Tienen la política como un medio de lucro, como un medio de acrecentar sus fortunas, además nos toman el pelo porque veamos claramente lo que pasa. Entra a regir esta disposición administrativa, resolución administrativa, que está toda mal hecha, realmente pocas veces vi un mamarracho semejante, mal redactada. Pensar que acá hay gente que se le está pagando un sueldo altísimo para hacer esta porquería. Y ellos, en cambio, esto entre el 21 y el 10 de diciembre, convocan una marcha multitudinaria para celebrar la democracia y qué sé yo, con un hacinamiento de personas impresionante y además totalmente innecesario, porque no es algo que, como alguien que tiene que ir a hacer un trámite a IOMA o tiene que hacer un trámite por su salud. Con lo cual están demostrando que no les importa nada, no les importa absolutamente nada. Hace poco estuve en Buenos Aires, también otra marcha, el Polo Obrero, Teresa Rodríguez, qué sé yo, todo pagado por el gobierno, por supuesto, para ganar la calle, un hacinamiento tremendo de gente. Es decir, sabemos aquello del presidente Fernández, cuando su mujer decidió hacer un cumpleaños,
el momento en que nosotros estábamos encerrados literalmente, donde había pacientes oncológicos que no podían tratar su mal porque decían que por esta peste tenían que estar encerrados, y ellos festejando el cumpleaños, y tuvo la miserabilidad tan grande de echarle la culpa a su compañero y ni siquiera hacerse cargo de eso el presidente. Entonces, además de todo, carecen por completo de autoridad moral para tomar todas estas disposiciones. Entonces hay que resistirlas por todos los medios posibles. Creo que también hasta Patricia Bullrich, traidora a la patria, como su diputada Ahmeyet, que están a favor de los británicos y en contra de Malvinas, vamos a decirlo, dicho sea de paso, para que mucha gente también se despabile, que dijo que iba a ir a buscar a la gente a las casas para despropósitos de esto, donde ya además de violar todos los derechos que ya dijimos, que pretenden irrumpir en nuestros domicilios, a los cuales solo se puede irrumpir con una orden de allanamiento dispuesta por un juez y en caso de que alguien cometa un crimen. Pretenden irrumpir a los domicilios a vacunar a la gente. Ya estamos en cosas que son realmente dislates, que eran impensables en un país como la República Argentina, si es que todavía podemos seguir llamándola República, ¿no? Sí, es muy triste todo lo que está pasando, Marcelo, pero lo importante es que haya personas que con coherencia, con razonabilidad, con fundamentos sólidos, se imponga, digamos, con eso y como te decía, hablando con los suyos, con los cercanos, porque esa es la única manera. Lamentablemente no tenemos la fuerza del dinero, nosotros tampoco, más que las redes sociales, charlar, cada uno en su ciudad, en su pueblo, y despertar esas conciencias. La verdad está muy bueno lo que decías. Hay muchas personas que a nivel político hacen esa dicotomía derecha e izquierda, pero prácticamente eso ya es algo obsoleto. Hoy se está tratando de que si estas organizaciones transnacionales hagan, digamos, corrompan la soberanía de los países o no. Entonces uno hablaría como decís vos, un espacio que sea totalmente soberanista, o al contrario, un globalismo. Esas naciones que por ahí se arrodillan, como lo está pasando acá, y están lamentablemente a favor de esa gobernanza mundial que es el objetivo, digamos. Yo creo que eso la gente tiene que empezar a entender, que ya la dicotomía esa no, es obsoleta, son, como dice Juan José, son etiquetas que por ahí les sirve a los que están en el poder actual, pero básicamente hoy se está dando la batalla entre soberanismo o tendencias a la gobernanza mundial, por así decirlo. Eso es muy claro lo que está pasando. Sí, si eso se empieza a ver, despertamos un gigante. Si los argentinos, que hasta ahora han creído algunos que había una grieta entre kirchnerismo y macrismo por algunas cosas de superficie, empiezan a advertir que la dicotomía no es esa, sino que es soberanismo versus globalismo o gobernanza mundial, es decir, en síntesis, o nos gobernamos los argentinos nosotros, o nos gobiernan desde afuera, desde oficinas por gente que nadie conoce ni votó, se despierta un gigante. Pero hay que tener claro que ellos son lo mismo. Fíjate que se ponen de acuerdo en el aborto, se ponen de acuerdo en todo este tema de esta pseudo, se ponen de acuerdo en todo el tema del relato setentista, se ponen de acuerdo, ahora parece que dos del PRO, que ellos se fueron a Disneylandia, no sé dónde, se olvidaron que tenían que votar, o sea, están de acuerdo en seguir quitándonos el dinero de nuestros bolsillos mediante exacciones, con impuestos que ya son insoportables, están en todo de acuerdo. El único que se para enfrente realmente ha sido Donoso y Gómez Centurión. Si la gente despierta y sale de esa falsa dicotomía y apoya a los principios soberanistas, se despierta un gigante dormido y la historia va a ser muy diferente. Apostamos a eso y trabajamos para eso. Exactamente, Marcelo, sí. Para eso, bueno, en nuestro caso por ahí fue en aquel momento otro tema, los que iniciamos esta carrera. Yo nunca imaginé que iba a estar
en un espacio político, pero hoy creo que es sumamente importante porque más allá de que, digamos, se llenen plazas, se llene la Plaza de Mayo, se llene el Obelisco, se llene de gente, no te van a escuchar. Digamos, si no se cambia la perspectiva, si no se cambia el basamento de los partidos políticos, si no son claros en sus bases y principios, nada va a poder ser posible en un Congreso. Lo mismo pasó con la 125, se llenaron, se paró el país por completo, pero como dice Juan José, esa iniciativa espontánea fue comida por la política. Entonces, en este caso, hacemos un llamado a que la gente también se interese por esto, que es necesario tener gente que piense de la misma manera, con el mismo ideal, para tenerlos de nuestro lado y hacer algo, ¿no? Porque muchos, digamos, han optado esto porque ven que cada vez, cada año es peor, cada gobernante que viene es peor, y vemos que lamentablemente las libertades individuales cada vez son más corrompidas, y no vemos que hay una solución haciendo protestas, más allá que es bueno. Nosotros, digamos, hay muchas maneras de manifestarse en contra de esto y que puede llegar a tener algún efecto, pero si no hay representación, creo que estamos en el horno, como se dice vulgarmente. Imagínate, por lo que yo he visto en el Congreso, una persona, dos personas gritando totalmente en contra de lo que dicen los dos partidos puede hacer muchísimo, porque también eso utilizado mediante los medios alternativos y demás, también despierta las conciencias. Entonces, por eso que queremos que si Dios quiere, el día de mañana haya o esté Juan José en el Congreso, tenga alguna representación, porque lo consideramos sumamente fundamental. Sí, este es un momento crítico, pero que ya ahora estamos viendo que las libertades son cercenadas. Todo el tiempo tengo consultas como esa que vos has hecho, en el sentido de ¿qué hago? Quise ir a hacer esto y no pude, ahora no puedo hacer esto otro. Ahora ya se palpa aquello que nosotros en algún momento dijimos y que parecía lejano. Ahora ya está, ya lo tenemos. Y en lo inmediato están esos pasos que yo sugerí, que por supuesto no son infalibles ni mucho menos, porque un amparo no es que sea una panacea, es lo que hay que intentar hacer, pero existe también la posibilidad, por supuesto, que sea rechazado y la persona va a quedar en la encrucijada de renunciar a ejercer determinado derecho o inocularse con sustancias dudosas. Entonces, en un mediano plazo lo que podemos hacer es fortalecer un partido político soberanista. Que la gente se sume, que sepa que la política no es cuestión de políticos profesionales, ni vos ni yo lo somos, sino que es, como bien dice la definición de Polis, político es el ciudadano, y nos tenemos que comprometer todos, y desplazar a estos miles de apátridas que están gobernando a 44 millones de argentinos. A estos que hacen de la política un lucro, a estas caras que estamos hartos de ver permanentemente, desplazarlos de todos los lugares, tomar el poder, que la gente honesta, trabajadora, los argentinos de bien, que siguen siendo la mayoría, desplacen a estos apátridas y tengamos un país como el que soñaron nuestros próceres y sin ir tan lejos nuestros abuelos, ¿no? Porque el deterioro fue tremendo. Pero la posibilidad existe, hay que levantarse y trabajar duro y, como decía recién, despertamos a un gigante. Exacto. Bueno, Marcelo, ya estamos casi en la hora, la verdad que se pasó rapidísimo. Yo voy a hacer un pequeño cierre con un llamado a diferentes tipos de personas. Después te dejo la palabra a vos. La verdad que siempre es un gusto charlar con vos, siempre es un gusto tener tu amistad, Marcelo, que te he conocido en esta actividad tan reciente para mí. Te tengo cerquita, que sos de Mar del Plata, así que la verdad que es un orgullo para mí, y ya has estado acá en Maipú, así que bien agradecido. Y antes de darte la palabra, yo voy a hacer un llamado a aquellos que tienen una función pública, a que realmente sean conscientes de qué es lo que se está avasallando, principalmente la Constitución. Hago un llamado, bueno,
políticos, los concejales, ¿sí? El Consejo Deliberante también tiene que decir, la verdad, aquellos que nos representan tienen que tener una posición clara respecto a esto, más allá de que se han dado, por lo menos acá en mi pueblo, han dado algún pequeño comunicado, pero sabiendo que hay mucha gente en contra, yo la verdad que me estoy sorprendiendo por la gran cantidad de gente que realmente no acepta esto. Entonces, un llamado a vivir un poco la realidad, un llamado a los médicos. ¿Sí? Yo soy médico traumatólogo, ejerzo mi actividad en Mar del Plata y en Maipú, y realmente a veces me asombra incluso el lavado de cerebros que por ahí puede haber, hay en la medicina, aunque cada vez hay más gente que por ahí empieza a cuestionar algunas cosas, se dan cuenta de algunas cosas, y yo lo siento como una autoridad moral, digamos, más aún esto que toca en relación a la medicina, empezar a hablar, digamos, más allá de lo legal, más allá de lo legal, que es lo que hablamos recién con vos con respecto al amparo. También hago un llamado a los ciudadanos, a ejercer su responsabilidad ciudadana, a saber qué es lo que le compete a cada uno, a saber qué es lo ilegal, por qué es arbitrario, eso es fundamental. No puede ser que no ejerzamos ese poder, digamos. El pueblo es el que tiene que tener la manija de todo, por así decirlo, ¿sí? Hay una gran frase que menciona, vos la sabrás también muy bien, Marcelo, el tema de que los gobernantes le tienen que tener miedo al pueblo, y no al revés, si no estamos en una tiranía. Y un llamado también a los jóvenes, y decirles que más allá de que ir contracorriente, obviamente siempre tiene que estar basado en la realidad y en el sentido común, ¿no? Pero lo que va contracorriente es lo que está vivo realmente. Si uno se deja llevar por la corriente es como una madera seca que sigue un río y está muerto, pero cuando hay que ir en contra de la corriente, basados en el sentido común, basado en la racionalidad, digamos, hay que meterle, por más que seas 1 contra 100, hay que meterle, porque eso es lo que vale la pena. Así que esos 4 llamados a la política, llamado a los médicos, llamado a los ciudadanos y llamado a los jóvenes, y te dejo las últimas palabras, Marcelo, y muchas gracias. Oh, muy breve, gracias a vos, coincido en todo lo que dijiste. Por supuesto, también muy honrado de tu amistad y de toda la gente de Maipú, que gracias a no los he conocido. Creo que otra de las virtudes de este espacio nuevo ha sido conectarnos con mucha gente que piensa igual, que tiene el mismo entusiasmo, pero que hasta ahora estábamos un poco como francotiradores, cada uno en su pueblo, en su ciudad, desconectados, y ahora, bueno, nos hemos conectado y estamos en esta fuerza creciente que pretende justamente ser una muralla de defensa de las libertades y de los derechos ciudadanos. Y comparto todas las exhortaciones y sobre todo, bueno, lo ideal es apagar la televisión, dejar de intoxicarse con noticias que están digitadas y explorar la realidad, es decir, ver qué es lo que realmente sucede. Hay gente que ha comparado esto con la peste negra, disparates que se leen permanentemente, hay que ver realmente qué alcance tiene, qué pasa en el entorno cercano, a ver qué es lo que está sucediendo, o sea, la realidad, no la televisión. Y bueno, en este momento dar esta pelea, que es muy difícil ahora, insisto, porque no tenemos una estructura política soberanista más grande, entonces estamos haciendo una especie de guerra de guerrillas para tratar de defender nuestras libertades y derechos a través de acciones judiciales y de manifestaciones que hay que seguirlas, por supuesto. Y sobre todo no desanimarse porque yo estoy convencido de que tarde o temprano vamos a rescatar esa Argentina que soñamos, donde todos podamos realmente ejercer todos los derechos que dice la Constitución, sin estos tiranuelos de cuarta, que son simples esbirros de poderes transnacionales, a los cuales algún día nos vamos a sacar de encima para ser gobernados por gente decente, honesta, y que ame a su patria y a sus conciudadanos. Así que bueno, un abrazo grande, muchas gracias por la invitación, y lo hago extensivo a todos los que nos están escuchando.
Bueno, Marcelo, un saludo grande, también a Marita, que recién vi su saludo, Marita Pérez Terrés. Otro Y bueno, puntal. ya nos vamos a estar viendo nuevamente. Tenemos las intenciones de ahora, el 2022, seguir haciendo charlas desde NOS Maipú y también desde el Centro de Estudios Vida, Libertad y Familia, que hace poquito hicimos una. Así que les digo a la gente que nos siga por las redes, Instagram, Facebook, porque la idea es seguir formándonos en todos estos temas. Marcelo, un saludo grande y un saludo a todos los que nos han visto.